Bienvenidos a Economía y Empresa. Nos encontraremos cada lunes y miércoles para compartir análisis, información y debate. Podrás vernos en todos los canales digitales de EDITV, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Y también cada lunes y miércoles en la página web del periódico El Diario y un especial los días domingo en la edición impresa en el periódico. Economía y Empresa, información que conecta. Esto es Economía y Empresa. ¡Comenzamos! Bolivia sufre una gran crisis energética que la palpamos en los surtidores de gasolina y diésel, pero puede también llegar a la electricidad, porque nuestra electricidad se genera en base al gas, el 70%, y el gas está en declinación. Por lo tanto, tenemos que buscar salidas energéticas para superar esta crisis. Una gran oportunidad puede ser el hidrógeno verde y no está muy alejada porque en Oruro hay un gran proyecto. Juan Pablo Calderón es el que ha presentado ese proyecto y nos puede explicar los detalles porque además Bolivia tiene la posibilidad de convertirse en el primer productor a nivel mundial de hidrógeno verde, que es un energético importantísimo y que pertenece a la transición energética, o sea, a las energías verdes, a las energías no contaminantes. Escuchemos a Juan Pablo Calderón que nos explique los conceptos iniciales del hidrógeno verde y también que nos desarrolle el proyecto que está ya presentado en Oruro y puede ser una esperanza para Bolivia, una esperanza a corto plazo. Soy ingeniero de producción, he estudiado en Cochabamba y he realizado posgrados en el exterior, en energía, básicamente en gas natural y energía, y para posteriormente y también administración y finanzas, para posteriormente especializarme más que todo durante unos 15 años en el sector del GNL, realizando megaproyectos de GNL similar al de Pacific LNG, entonces en Bolivia en el año 2004, tal vez 2013, ya no recuerdo, en distintos lugares del mundo. Posteriormente me he enfocado más en las energías renovables, luego de trabajar casi 20 años con Repsol en distintos países, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, Perú, Angola y otros, en proyectos de gas y de electricidad. Gracias, Juan Pablo. Y ahora quiero entrar de plano en el tema que nos interesa, que es el hidrógeno verde. Quisiera que, por favor, como para nuestra audiencia que es heterogénea, nos indiques qué es el hidrógeno verde. Sí, claro. A ver, el hidrógeno es un elemento, ¿no? Es el primero de los elementos en la tabla periódica y en este caso lo vemos como un producto, ya que tienes que producirlo, no lo encuentras, a no ser que sea el hidrógeno blanco bajo la tierra en forma pura, H2, lo tienes que producir y extraer de algún lugar. En este caso, lo que normalmente se aplica es extraerlo del agua, que tiene una composición de H2O en la que puedes romper el enlace del hidrógeno y el oxígeno con un proceso que se llama electrólisis, que ya tiene muchísimas décadas de funcionamiento y operación. Lo interesante de esto es que ¿para qué producirías un elemento, ¿no? Producirlo. Más bien es recuperarlo, yo lo pondría.
porque una vez tienes el hidrógeno en su forma molecular, es posible hacer de todo con él. Por ejemplo, mezclarlo con el gas natural, así como mezclamos el etanol con la gasolina, diluirlo un poco para aumentar el volumen, manteniendo el poder calorífico, que tiene un poder calorífico elevado respecto a su molécula. O puedes hacer todo tipo de cosas. Una vez tienes ese elemento, puedes combinarlo, por ejemplo, con el nitrógeno del aire y producir amoníaco, o puedes producir otras cadenas ya considerando el carbono, formando hidrocarburos. De esa manera viene el Power to X, en el que básicamente produces mucha energía, el power, para poder romper una molécula, transformarla nuevamente en otra y tener un producto que ya lo conocemos, digamos el etanol o gasolinas, ya puedes construir en base a ese producto. Juan Pablo, en Bolivia es posible, entiendo que ya el gobierno ha lanzado la ruta del hidrógeno verde, y hay una ruta, o sea, ya es un poquito oficial, pero es posible, y yo entiendo que estás en un proyecto que se intenta hacer funcionar en Oruro. ¿Cómo está ese proyecto? Dos preguntas, la dividimos. Sí es posible. Sí es posible, y me meto un poco más adentro en eso. Sí es posible bajo los considerandos anteriores, que necesariamente tenemos que sacarnos el chip de la mini escala y pensar de una manera un poco más grande. ¿Por qué? Porque en sí el hidrógeno es un producto caro, ¿ya? Es un producto que está yendo destinado a países desarrollados que quieren sustituir sus emisiones de dióxido de carbono. Nosotros no estamos dentro de esos problemas ahora. No podemos ni llenar el tanque de gasolina, luego mucho menos pensar en pagar más por un hidrógeno que sustituya al gas. Pero sí es posible, pensando en que debe haber se debe regir bajo ciertos principios. El primero es la escala, lo que decía anteriormente. El segundo es la exportación, porque no tiene mucho sentido producir un producto bastante caro que lo tengamos que vender en un país en crisis, ¿no? Además, compitiendo con un producto que está subvencionado, no tiene pies ni cabeza. Lo que tiene más sentido es lo que incluso Bolivia ha vivido en el pasado, cuando se empieza con la exportación de gas natural a Brasil, es cuando se crea un boom y empezamos a consumir el gas. Antes no había nuestro propio consumo porque no teníamos todo el mecanismo de las escalas como para poder producir y luego consumirlo. En el hidrógeno pasa lo mismo. Si nosotros producimos muchísimo y matamos un pájaro, que sería el tema de la escala y la demanda interna que te viabilice megaproyectos, al mismo tiempo podríamos retribuir con la exportación de hidrógeno en distintas formas, digamos amoníaco u otras, y que ese flujo grande y mayoritario de dólares que vendrían al país sean los que movilicen otro volumen que es el mercado interno, que a su vez tiene un precio mucho menor. El enfoque de la estrategia y la hoja de ruta no seguía ese principio. Si bien se habla de exportaciones, se habla de inversiones privadas, y de excelentes precios, porque se ha hecho un muy buen análisis en
en los documentos y en los estudios, hay algo que conceptualmente, en mi opinión, ha cambiado. Simplemente hay que tener una actualización de varios conceptos porque nuestro entorno ha cambiado. Ya sabemos que el planteamiento de la explotación del litio, por ejemplo, no ha funcionado. No tenemos litio. Ya vamos mucho tiempo dando vueltas a eso y no funciona. O en el caso de los hidrocarburos, no contamos con gasolina o el gas natural va decreciendo porque la premisa bajo la cual esos sectores se estaban moviendo era de un Estado monopólico que está manipulando el mercado para que se atienda al mismo mercado, cuando el concepto tiene que ser un poco más libre, de tal manera que se permita la exportación y a su vez, gracias a esa exportación, se pueda desarrollar el mercado interno. Juan Pablo, ya estamos con poco tiempo y quisiera que me digas cómo está el proyecto de Oruro. O sea, ¿ha adelantado o no? ¿Cuánto de inversión se necesita? Y si va a ser netamente privado. Nosotros desarrollamos o propusimos este proyecto ya hace bastante tiempo. De hecho, si hubiésemos podido avanzar en su momento, yo creo que en 2 años ya tendríamos una producción y no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Hemos avanzado en la ingeniería, hemos diseñado un proyecto como para poder producir con una cantidad, una potencia eléctrica equivalente a la potencia eléctrica de toda Bolivia. O sea, bastante grande. Estamos hablando de 1.5, 1.6 gigawatts instalados y generando un poco más de 1/3 de la energía consumida en todo Bolivia. Ese proyecto contemplaba la producción de hidrógeno o contempla la producción de hidrógeno y una posterior transformación o producción de amoníaco en base al nitrógeno para ser exportado, producir dólares y tener unos flujos en forma de gas, de solo hidrógeno, para diluirlos con el gas natural. Ese proyecto, para que tengas una idea, fue catalogado como el mejor proyecto en términos de eficiencia en el año 2023 por las Naciones Unidas. Perfecto. Lo que hemos hecho desde el momento en el que vimos que Bolivia no estaba avanzando bajo la línea que debería hacerlo es optimizarlo. Hemos optimizado lo que ya fue catalogado como el mejor proyecto del mundo. ¿Cómo? Nos hemos metido mucho en lo que es la eficiencia, en la parte eléctrica y en la parte del producto. En la parte eléctrica, producir un proyecto en Oruro es espectacular, pero ya sea ahí o en la China, el problema es la noche. No hay sol en la noche, luego tenemos que tratar con almacenaje. Ese planteamiento inicial preveía una serie de consumos de la red y además baterías de litio. Y lo que hemos hecho es optimizar ese proceso con 2 conceptos. Uno es el CSP, Concentrated Solar Panels, para poder almacenar la energía solar para la noche. Y otro, que ha sido la revolución total y la que yo considero la mejor opción para Bolivia, es el Pump Hydro, la central hidráulica solar de bombeo, que es básicamente realizar en un lugar específico una planta hidráulica que pueda permitirnos almacenar la energía solar para luego producir un hidrógeno o electricidad. Lo bueno de esto, cuando lo haces en una escala inusual para nosotros, porque proyectos de 100 megas, 200 megas son los que generalmente desarrollamos, podemos hacerlo en términos de gigawatt, tan grandes como, por ejemplo, el proyecto que contempla más o menos 65%
del volumen de energía consumida en Bolivia. Significa que si es que implementamos este concepto eléctrico dentro de la producción de hidrógeno y del sistema interconectado nacional, podríamos darnos el lujo de cambiar nuestra matriz energética, que ahora está en un 70% termo y 30% renovable, hasta un 90% renovable y dejar de depender de la termo más que en ciertos picos que es bueno mantenerlo. ¿Cuánto de inversión se necesita en el proyecto grande y si es posible que esto esté a cargo de privados sin participación económica del Estado? En el caso del proyecto de hidrógeno de Oruro propuesto ya hace un tiempo y un poco paralizado por la misma estrategia nacional que si bien incentivaba, frenaba un poco hasta aclararse qué es lo que quería Bolivia sobre el tema de exportaciones o no, lo que planteamos fue unas inversiones que estaban en torno a los 2.000 y pocos millones de dólares. Te comentaba hace poco que hemos logrado optimizar ese proyecto generando dos sectores, en la parte eléctrica y la parte del producto, donde ahora el planteamiento en la parte eléctrica está involucrando inversiones de unos 2.200, 2.500 millones de dólares, solo la parte eléctrica, donde hay que considerar que parte del producto de ese planteamiento es para la parte de hidrógeno y parte para solucionar el problema eléctrico de Bolivia. Luego, en la parte específica del hidrógeno, mantenemos las inversiones previstas inicialmente, pero ampliamos en distintas áreas. Por ejemplo, la reactivación de la minería en un sentido verde y limpio también va a traer inversiones, las cuales, es muy interesante, son mucho menores de lo que serían si no se contempla el hidrógeno verde, porque la producción de colas en la minería tiene a gran escala y con determinadas características, contempla, digamos que un 50% de su CAPEX en un proceso de oxidación. Luego, si el oxígeno, que es un subproducto del proceso del hidrógeno, está disponible para esa minería, luego se reduce las inversiones necesarias para el sector de minería y puede ser mejor aprovechado. El producto final, si así se lo quiere ver, o los productos finales pueden ser hidrógeno, amoníaco, lo que estaba planteado inicialmente, y metales, porque los metales en ese caso serían ya metales verdes. Es muy interesante. Luego, ¿por qué menciono todo esto? Porque es aún más fácil vender oro o plata a futuro que hidrógeno o amoníaco. A nivel mundial, el proceso del desarrollo del hidrógeno se ha visto un poco frenado porque precisamente no había una demanda tan grande como se predijo inicialmente del amoníaco o del hidrógeno en sí en Europa o Asia, porque es un producto caro. Luego va a tomar mucho cuidado con tratarlo a largo plazo. Pero si es que logramos hacer ese project finance, estructurándolo con venta de minerales, infinitamente más sencillo. Luego, hay interés por la parte privada. Es posible, de hecho, es nuestro planteamiento, realizar todas las inversiones solo en el sector privado, cero para el Estado. No es necesario que inviertan, no tenemos plata para invertir como Estado. Y estaría estructurado con un project finance de tal manera que sea incluso atractivo para la banca local, donde, por ejemplo, nosotros en el proyecto estamos o hemos estructurado y analizado conjuntamente con Goldman Sachs y lo normal, digamos, sería contemplar
un 80% del financiamiento necesario vía banca, y de ese porcentaje, un gran porcentaje puede ser con ese banco. De hecho, han manifestado su interés repetidas veces e incluso presentando en el Parlamento en Bolivia, diciendo queremos invertir en esto, y puede ser además un producto financiero mancomunado con la banca local. Si va así de optimista, ¿en cuánto tiempo se puede ejecutar el proyecto en Bolivia? En cuanto me dejen hacerlo. Y en cuanto te Bolivia, dejan hacer y en cuánto tiempo ya está el proyecto. Generalmente estos proyectos tienen un periodo de desarrollo de 24 meses. No es complicado. La mayor parte del proyecto son paneles solares. Eso se hace muy rápidamente, por más de que estemos hablando de gigawatts. Y la otra parte son electrolizadores o el proceso del amoníaco, que no toma tampoco mucho tiempo estructurarlo. Lo que es un poco más necesario como para dar un gatillazo, digamos, a la producción de estos proyectos es la claridad del Estado respecto a qué es lo que incentiva o desincentiva a hacer en Bolivia. Sabemos que todos los bolivianos, yo creo que sabemos que queremos más inversiones en Bolivia, eso creo que ya está un poco claro. También sabemos que ya no tenemos plata como Estado como para condicionar que solo sea el Estado quien invierta. De hecho, la estrategia nacional y la hoja de ruta tímidamente incluyen al privado en este desarrollo, pero hay que tener claro las condiciones. El modelo que incluso se menciona aquí al privado como operador es un poco un símil a lo del litio. Y no es el caso, no es un recurso natural que se está explotando y por lo tanto tiene que ser, o como el gas natural, un operador en nombre de... Ese sistema no nos ha dado éxito. Y segundo, estamos hablando de producir un producto, ¿no? Que puede ser eso o puertas de madera o cualquier otro producto que no necesariamente tiene que ser intervenido por el Estado. Juan Pablo, para aclarar un poquito más, la materia prima para lograr el hidrógeno en Oruro sería en parte el sol del altiplano. ¿Y qué más? ¿Se necesitaría agua? ¿Se necesitaría qué? Se necesita agua. El proceso de electrólisis básicamente te decía que es romper la molécula en el agua. Un malentendido general ha sido que se necesita muchísima agua, ¿ya? En el proyecto que estamos planteando, en una primera fase, lo suficientemente grande como para justificar un proyecto energético que nos dé todos los beneficios que hemos hablado, nos permita reducir nuestro consumo interno, nos permita producir una nueva industria, nos permita traer dólares, etcétera, etcétera, tiene un consumo de 32 litros por segundo, ¿ya? Para abastecer un cierto tamaño de electrolizadores. Para tener una idea, un campo de soya con riego utiliza, de 100 hectáreas, utiliza 100 litros por segundo. Y producimos 3 millones de hectáreas en Bolivia. No todas con riego, por supuesto, pero el concepto de utilizar mucha agua para producir el hidrógeno es un poco erróneo. Y por otro lado, todos los productos, o casi todos los productos, utilizan agua en su producción. La cerveza utiliza muchísima agua en su producción. Luego, no existen restricciones más que las que tienen que haber en la estructura ya
regulada actualmente para todos los productos. Entonces, sí, efectivamente es el agua. Lo que nosotros hemos hecho como un primer paso ha sido hacer un análisis hidrogeológico del lugar para determinar el volumen de agua existente en el altiplano. Lo interesante de todo esto es que si tú ves el altiplano desde el espacio, vas a ver que es una trampa entre los Andes y otras cordilleras que te dejan precisamente un lugar plano. Geológicamente había agua, ¿no? Todo eso está lleno de agua. La comparación, otra comparación válida para tomar es el tema del litio, ya que ha sonado mucho el consumo de agua en la producción de litio. No es ni siquiera comparable con el consumo de agua en la producción de litio y se utiliza muchísimo menos. Luego, aparte del agua, pues necesitas espacio, simplemente tierra. Y sabemos que eso es algo que nos sobra en el altiplano, además que goza de la mayor radiación solar en el mundo. Hablando de agua y espacio, ¿el proyecto dónde está ubicado? O sea, ¿qué agua de qué río o subterráneo No, o de dónde se va a usar? subterráneo. Subterráneo. El análisis hidrogeológico que hicimos en este primer paso, que luego fue validado precisamente por la gobernación, que hizo su propio análisis, el viceministerio de agua, y dijeron, parece que todo está ok. Nosotros hicimos un análisis aparte, privado, donde además contemplábamos un poco un soporte de, recuerdo en su momento, JICA. JICA debe ser la entidad que más conoce de agua en Bolivia. Les debemos mucho, han hecho muchos pozos en Bolivia y es un país hermano Japón. Una de las interpretaciones que hacía era que era incluso conveniente producir agua en ese determinado punto porque de una manera subterránea hay un juego de presiones que permite que se beneficie otro lado del altiplano, una producción de agua que actualmente abastece a la ciudad de Oruro. Luego, ha sido un tema muy analizado, de hecho el primero, y pues hemos tenido unos resultados muy beneficiosos privados, también de la gobernación y también del viceministerio de aguas. ¿Y la población que hay en ese lugar, qué dice? Al norte. Sí, nosotros, y eso es algo además particular, hemos analizado lógicamente distintos lugares en distintos aspectos técnicos, agua, sol, electricidad, etcétera, etcétera. Y entre esos analizamos muchos y uno de esos era un lugar cercano a la comunidad de Sillota, Belén. Tal vez la parte en la que más orgulloso estoy sobre este desarrollo es que hemos hecho algo que, por ejemplo, el desarrollo del proyecto de litio no ha hecho. Hemos empezado hablando con ellos. Hemos planteado un proyecto, se los hemos planteado a ellos, hemos explicado los beneficios que tienen y hemos encontrado a un aliado único en la comunidad de Sillota, Belén. También en otras, debo decirlo. Pero, por ejemplo, la comunidad ha asignado parte de su territorio para el desarrollo del proyecto de hidrógeno. Entonces, eso es rarísimo, ¿no? Y es positivo porque a veces uno termina el proyecto y la comunidad se opone y no hay proyecto, entonces en vano se ha trabajado. Ahora, respecto, digamos que ya tenemos el proyecto listo, ha sido aprobado, tiene luz verde. ¿Cómo van a sacar ese hidrógeno? ¿Va a ser por ductos y hay esa infraestructura? Como te decía, contempla distintos productos. Uno de ellos, el hidrógeno. El hidrógeno, en un primer paso,
se debería conectar en el gasoducto o al gasoducto que va al norte, a La Paz. Si vemos Bolivia, uno de los principales es el que se va hacia el norte, donde hay un consumo muy grande. Ese es un primer punto inmediato. En el mediano plazo es necesario evaluar el otro sentido, el otro ramal de gas en Bolivia, ¿no? Luego sería vía gas. Otra vía es cuando estamos hablando de amoníaco. Cuando hablamos de amoníaco y le añadimos el nitrógeno a ese hidrógeno, podemos transportarlo en forma líquida criogénica. Luego es mucho más sencillo. ¿Qué es lo más lógico para hacer? Utilizar el tubo que va hasta Arica como para poder exportarlo. Tenemos un problema. El tubo que actualmente o que se construyó para ir a Arica lo queremos utilizar para más bien importar líquidos, que es la manera más barata que puede tener Bolivia. Luego, perfecto, podemos construir un nuevo tubo que vaya paralelo a ese, aprovechando el right of way que tiene Bolivia y poder exportar productos por esa vía. Otra alternativa es vía tren. No hay ningún problema en los económicos del proyecto, ya los hemos analizado y se pueden contar con otras vías. Y el otro producto es mineral, oro, plata, cobre, que eso, el transporte es, el que ya conocemos y que Bolivia ya lo hace muchísimos años. Por la explicación que has realizado, yo entiendo que una de las principales trabas es la presencia actualmente del Estado, que quiere estar en todo, o sea, quiere controlar, quiere invertir, quiere decir a quién vas a vender, cómo, todo, pero al final no hace nada, nos quedamos en proyecto, ¿no? Esa es la principal tranca. ¿Y qué le pedirías al nuevo presidente? Nuestras futuras autoridades entienden que tienen que dar un empujón al sector privado. Lo han comentado a ambos lados y creo que así va a ser. En ese sentido, creo que definitivamente van a dejar de existir esos problemas que pueden haber existido. Un primer paso, por ejemplo, puede ser aprobar la ley. Se presentó una ley de hidrógeno al Parlamento, presentada por la gobernación de Oruro, que era muy bien estructurada, es muy bien estructurada, donde se incentivaba precisamente con una visión muy buena de la gobernación a la inversión privada. Luego se crea otra versión de la ley que ya restringía ciertas cosas. Yo creo que lo que necesitamos y lo que debería poder pedir a las futuras autoridades es vean al hidrógeno como esa fichita en el rompecabezas que encaja perfectamente para solucionarnos varios problemas. Problemas de exportación de gas, problemas de flujos de dólares, creación de dólares, problemas de incentivo a la industria. Se puede generar una nueva industria. Si tienes energía, tienes hidrógeno, tienes desarrollo en un lugar como el altiplano, también van a venir los data centers, que los hemos escuchado de los candidatos, también van a venir la minería verde, etcétera, etcétera. Véanlo como esa manera que nos va, como esa ficha que nos va a proporcionar soluciones. Si lo ven de esa manera y visualizan de esa manera una ley de incentivo, van a ver que no tiene sentido desincentivar el desarrollo de esa industria porque solo va a traernos beneficios. Hablando de minería verde, que quizás está quedando flotando para el conocimiento general del público, la minería verde es la producción de minerales con energía renovable. ¿Estoy en lo cierto? Sí, parcialmente, porque tú puedes ir mucho más adentro en ese concepto. Te decía que, por ejemplo, uno de los conceptos que se pensó para un piloto en Oruro
era quemar el hidrógeno para la fundición, ¿ya? Válido. Pero hay mucha más elegancia si vas más adelante en el proceso, porque puede ser una minería que esté utilizando al hidrógeno como fuente de calor en un proceso, como también puede ser una minería que esté utilizando electricidad verde, ¿no? Renovable, como también puede ser una minería que esté produciendo ácidos verdes en base al hidrógeno, y también puede ser una minería que esté utilizando a la oxidación en su proceso de producción de colas, dejando de lado otros procesos que hemos visto en Bolivia, nos han traído muchos problemas medioambientales. Luego, hay una gama, una profundidad en el concepto de la minería verde que no se da para todos. Se da simplemente para proyectos que pueden darse. Nosotros tenemos una ventaja que no la veo en otros lugares del mundo. En Bolivia hablo, no del proyecto, que tenemos lugares tan ricos en el sector minero como es Oruro y Potosí, y que al lado de esos o en esos mismos lugares tenemos la mayor radiación del mundo. Son cosas que no se cruzan en otro lugar. Hay lugares como África que tienen un potencial minero espectacular, o en Australia, pero no tienen las mismas condiciones solares, no tienen el chance de poder producir energía de una manera renovable y barata como nosotros. No existe en otro lugar del mundo una zona que cuente con esas dos características, que además cuente con una geografía única que nos permite tener diferenciales de altura, que nos permita construir un pump hydro, que nos permita reducir el costo de electricidad. Y finalmente, generalmente no existe otro lugar en el mundo donde, además de contar con esas características, sea un país que esté hambriento de industrialización. Este proyecto tiene un impacto económico y social que es tan grande y tan necesario que en realidad deberíamos estar incentivando ese impacto, porque genera empleos en un lugar donde no se puede generar empleos. Hablamos que Santa Cruz se está volviendo el centro de generación de empleos, pero ¿quién dice de Oruro? Y tenemos una cantidad inmensa de habitantes en el altiplano que necesitan alternativas, ¿no? Tenemos un lugar donde, dada la temperatura que tenemos la opción de poder ser más eficientes en los procesos de intercambio de calor, e incluso podríamos aprovechar, por ejemplo, el espacio utilizado con los paneles solares y la tecnología que nos podría permitir un intercambio de calor para poder realizar algo de agricultura debajo de los paneles solares. Entonces nos has dicho que podemos ser el primer productor de hidrógeno verde del mundo.